mi ministro. Y ahora vamos a hablar de la cuestión política, Sí. Pablo, porque el presidente Javier Milei piensa que Donald Trump puede ayudar a la Argentina a conseguir un buen acuerdo con el FMI. Y esto lo aseguró en una nota publicada en The Wall Street Journal, que es un prestigioso medio económico. A ver, según la publicación, el presidente argentino considera posible que el presidente electo estadounidense ayude a instrumentar una reforma de libre mercado en Argentina y apuesta a que Trump impulse la llegada de dólares en un acuerdo renovado con el Fondo Monetario Internacional. Y además agrega y redobla su apuesta sobre una baja de inflación en Argentina, un mayor PBI per cápita, salarios más altos, menos pobreza, y también renovó la promesa de liberar el cepo cambiario. Bien, declaraciones del presidente de la Nación. Ya se cumplió un año y días desde el primer año de la presidencia de Javier Milei. Vamos a comenzar a analizar lo que significa para el país, para Milei, para el gobierno, este primer año con Gabriel Lavitzky. Bueno, analista político, lo hemos invitado varias veces. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, allí estas declaraciones del presidente hablando del fondo, hablando del futuro presidente Donald Trump en esta entrevista. Pero digo, a ver, Gabriel, si vos le tendrías que contar a alguien que no conoce Argentina, que tampoco conoce al presidente Javier Milei, ni este primer año de gestión, ¿dónde hace foco? ¿En lo político? ¿En lo económico? Qué pregunta hermosa que me hiciste para comenzar. ¿Cómo contarle a un extranjero lo que es Argentina sería difícil, ¿no? Claro. Ya digo, con las constantes complejidades y sobre todo los cambios, la seguidilla de esos cambios. Pero en esa sintonía me parece que explicar el foco de Milei tiene más que ver con, por un lado, el posicionamiento personal del presidente. Es decir, yo soy alguien que está fuera de la política, soy un outsider, soy un referente económico, por supuesto que incluso se posiciona como si fuese una celebridad mundial. Por lo tanto, me parece que ese es el enfoque con el que hay que mirarlo. También es verdad de que hay una lógica de concentrarse en lo importante, en un contrato electoral que Milei dijo, nosotros nos vamos a centrar en lo más relevante, que para la ciudadanía sin duda era la economía. Y la economía más precisamente con un indicador llamado inflación, que en Argentina todos sabemos de qué se trata. Entonces me voy a ocupar de eso y de ordenar las calles o tener de alguna manera ordenamiento público. Creo que ese es el corazón del contrato electoral que ha cumplido Milei. Quizás hay otras promesas más puntuales, más concretas, que no las cumplió o que son desafiadas por ciertos rivales, opositores que le dicen, bueno, vos dijiste que ibas a hacer tal cosa, que el ajuste lo pagaba la casta, que el Banco Central iba a explotar o que la dolarización, y todavía hay algunos reproches, pero yo creo que donde hay sintonía y conexión entre Milei y quienes todavía lo apoyan y por eso mantiene un piso de por lo menos el 50% de aprobación, tiene que ver con el cumplimiento del contrato original o por lo menos del corazón del contrato. Quizá no toda la letra chica, pero sí lo esencial: economía, inflación, seguridad, orden público. Entonces, ¿cómo le decimos a un extranjero, cómo le explicamos a Argentina que es un presidente outsider que ha podido sintonizar a partir de establecer claramente cuáles iban a ser sus prioridades y cumplirlas? Bien. Gabriel, ahora hablamos del plano internacional, lo contábamos recién. ¿Es acertado el análisis que hace en esta nota el presidente Javier Milei sobre la ayuda de Donald Trump y esta deuda, ¿no?, que el país tiene con el FMI, esta ayuda, esta renegociación de un contrato que favorezca a la Argentina? Sí, yo creo que el posicionamiento que él establece es el correcto, que es decir, miren, la realidad es que tengo una relación personal con Trump. Lo he apoyado incluso siendo candidato, entendiendo de que es alguien afín por lo menos a mi ideología, a diferencia de Biden o de Kamala. Entonces me da la sensación de que eso lo puede capitalizar más que nada en el tono personal, en la ayuda, sabiendo de la influencia de Donald Trump, específicamente de Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional, con la renegociación de una deuda que nosotros lamentablemente en Argentina siempre estamos renegociando y que es importante tener algún nexo con quien es el líder, uno podría decir, de los mercados financieros y quien tiene el porcentual mayoritario en el Fondo Monetario Internacional, que es Estados Unidos, y en este caso a través de la figura de Donald Trump. Eso por un lado. Uno podría también pensar, bueno, las políticas de Donald Trump
proteccionistas, en Claro. donde muchas veces podemos competir con algunos productos, eso quizá en el mediano plazo no sean tan positivos para la Argentina y por lo tanto sea una señal de alerta. Creo que lo que está comentando Milei en ese mensaje tiene más que ver con el punto 1 que con el punto 2, lógicamente, con la porque es el más deuda conveniente y no con también el para el mercado en gobierno. general. Claro. Muy bien. Es más que un análisis general político-económico global, es establecer y poner en primer plano la relación personal que los une. Claro. Gabriel, se habla mucho de la elección de medio término. Va a ser el año que viene, por supuesto. Después de la presidencial va a ser la segunda elección importante que le tocará estar enfrentando a Javier Milei. ¿Cómo te imaginas ese panorama? Digo, porque, a ver, obviamente se vota en todo el país, uno siempre mira provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, digo, distritos, Mendoza, distritos importantes, claves, donde allí los votos cuentan y mucho, ¿no? Y hablan y mucho de lo que ha sucedido en cada elección, en cada región del país, ¿no? Sí, lo primero que diría es que es una elección que ya arrancó. Y sí. ya arrancó la sintonía electoral. Me parece que todas las crisis que están viviendo de determinados partidos hacia la interna o de determinados liderazgos, en torno a sus núcleos duros y a cómo consolidar el ejército, digo, ¿no? Sí. El ejército de seguidores que van a tratar de ir a buscar el caudal de votos necesario para consolidar o una alternativa o una continuidad, me parece que está puesto en juego. Uno podría decir, la Libertad Avanza está trabajando en sintonía electoral, por más de que por momentos diga que no, yo te diría que sí, que está trabajando con la aparición de la hermana del presidente, Karina Milei, en este momento, primer plano, en este acto, momento. en la ciudad de Pero Buenos ya Aires. en el mensaje anterior estaba sentada al lado del presidente con la articulación, digamos, política de francos, estaba Patricia Bullrich, Caputo con la economía. Me parece que hay como cierta lógica de la Libertad Avanza de trabajar con una mirada electoral, entendiendo que la Argentina necesita para su revolución, para la revolución libertaria, del Congreso. Claro. Que en Argentina es paradójico, pero que se necesita del Congreso para la revolución, quizás en otros lugares sería de otro modo. Pero aquí el diagnóstico me parece que se dio cuenta el presidente a lo largo de este año, no es que partió de esta premisa, pensó que quizá podía dominar la agenda legislativa y no fue tan así. No fue tan así, por más de que con una minoría pequeña en el Congreso ha logrado sacar algunas leyes, o por lo menos de que no le impongan ese rumbo en el Palacio Legislativo. Ahora, también es verdad de que la oposición, cualquiera de los colores que le quieras poner, tiene su conflictividad y va a luchar por sobrevivir a partir de sus núcleos. También es verdad que gran parte de la gobernabilidad se dio por el apoyo o, digamos, los acuerdos con el PRO también. Y ahora también es un nexo que está bastante roto. Sí, y es lógico que en un primer año al PRO tampoco le quedaba mucha alternativa que apoyar el cambio que muchas veces promovieron y que vieron que sus seguidores, sus votantes o parte de su masa electoral realmente estaba, uno podría decir, trabajando o mirando el liderazgo de Milei, entendiendo de que estaba en el camino que pretendían. Uno dice, bueno, pero ¿cuál era el camino ese que pretendían? Yo creo, acá es una apreciación subjetiva, que me parece que es una opinión válida, que tiene más que ver con el miedo a que aparezcan los otros. Empujemos el cambio porque mirá que si le va mal a en este caso sería el presidente Milei, podría volver el peronismo, el kirchnerismo, Cristina, y sería algo así como la configuración de los fantasmas de lo que no querrían que suceda. Por lo tanto, apoyemos para este lado porque del otro es peor. Entonces eso haría que el PRO también quede en una posición muy incómoda. Entonces digo, el PRO volviendo Macri. Volviendo Macri también con cierto enojo con el presidente por algún desplante. También el justicialismo o el peronismo, en este caso el kirchnerismo, volviendo Cristina. O sea, volvieron los expresidentes, que por alguna razón están enojados, porque se los ve en cierta posición de enojo, tratando de preservar sus núcleos duros para hacerse fuerte en una elección que saben que la Libertad Avanza va a crecer y que ellos luchan más por sobrevivir que por ganar esa contienda 2025. Gabriel, gracias por venir. Por favor, un placer. Gabriel Lavisky en esta edición central de Noticias. Seguimos así ahora.